Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a darle la bienvenida a la clase de hoy. Para eso vamos a pedir a la persona encargada que pueda tener para nosotros, por favor, la primera oración. Oremos. Querido Padre Celestial que mora en los cielos, gracias Señor, le damos por las bendiciones recibidas, por su mano poderosa que nos ha acompañado, que nos ha bendecido, que nos ha cuidado. Gracias Señor, y en esta tarde le rogamos que nuestra hermana Jacqueline pueda exponer, Señor, este tema, que sus palabras no sean de ella, sino que sean suyas, Señor, en este mensaje Amén. hermoso que nos ha preparado y que sabemos, Señor, que el enemigo también se antepone para poder perturbar y para poder molestar, Señor. Pero hemos llegado hasta este momento, Señor, y queremos pedirle que toda la transmisión, que todo el programa, Señor, no sufra ningún inconveniente. Amén. Padre eterno, que dice con nosotros, con los que están llegando, con nuestra hermana, dele sabiduría, Señor. Se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos entonces aquí al resumen de lo que fue la clase anterior. Dijimos que Jesús debía ser representante de Dios ante los hombres y representante de los hombres ante Dios, ¿ya? Para eso habían condiciones para que él pudiera, ¿no es cierto?, representar adecuadamente ambas partes. Era el garante de la raza humana y aceptó ser castigado en lugar del hombre cuando surgió el pecado, ¿se recuerdan? Matando en nuestros pecados en su carne. Y podríamos agregar que no solamente mató nuestros pecados en la cruz, sino que los fue matando en cada acto en que fue tentado por el enemigo. Y vamos a ver unas citas más adelante de eso muy interesante, porque en cada golpe del enemigo él iba destruyendo el poder del pecado que nos iba a poder dar a nosotros como resultado de lo que él conseguía en su lucha contra el tentador. Tercero, debía tomar nuestra naturaleza pecaminosa en semejanza de carne de pecado o en semejanza de pecado, pero sin nuestra pecaminosidad. Y eso hicimos harto énfasis en eso, de hacer una diferencia entre carne pecaminosa con pecaminosidad o carne pecaminosa sin pecaminosidad. Y esa es la gran diferencia entre Cristo y nosotros, porque Cristo tenía carne pecaminosa, en cuanto tenía los resultados del pecado en su carne, pero no tenía una carne contaminada con pecaminosidad, con la mala intención de las carnes que nosotros tenemos. Ahora, y esto era la cita de oro que yo quiero que les pedí que se grabaran muy bien. No debería existir la más ligera duda respecto a la perfecta carencia de pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo, que tenía una naturaleza pecaminosa con los resultados del pecado es una cosa y que tuviera pecaminosidad es otra cosa. Y no carecía perfectamente de pecaminosidad, no tenía ni gota de pecaminosidad, a excepción nuestra que sí la tenemos y muy grande y muy marcada en unos más que otros, pero todos la tenemos. Ahora dice, vamos a ver este tema, ¿no es cierto?, acerca de la promesa de la enemistad que fue hecha en el Edén. Y dice así el texto de Génesis 3:15, bien conocido por todos nosotros. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice esta cita al respecto del conflicto de los siglos, pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer, y entre sus linajes, los de la mujer y los de Satanás, de la serpiente que es Satanás, la serpiente antigua, dice Apocalipsis 12:9, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. Él enseguida captó, enemistad pondré entre ti y la mujer. Uy, ¿qué irá a hacer Dios? Algo va a hacer para que yo no pueda trabajar tan libremente en el hombre, ahora que el hombre ha pecado, ¿ya? Y dice aquí, la enemistad a que se hace referencia en la profecía del Edén no iba a quedar restringida meramente a Satanás y al príncipe de la vida. Debía ser universal.
Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad, ¿ya? No era una enemistad solamente entre Cristo y Satanás, como nosotros hablamos del gran conflicto, que es una guerra entre Cristo y Satanás. A veces reducimos un poco el concepto, porque la verdad es que esta enemistad debía ser universal, como dice aquí. Y eso significa que iban a ser considerados en esa enemistad los linajes de ambos, de Cristo y de Satanás. Los linajes de Cristo iban a tener enemistad contra el linaje de Satanás o los descendientes de Satanás. Y dice que Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad. La enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural, ¿ya? No era algo natural, era algo que iba a tener que venir de Dios, ¿ya? Porque no había una enemistad natural, había más bien afinidad, porque la mujer le había creído y le había obedecido a la serpiente y eso la hacía más vulnerable frente a la serpiente o a Satanás en el futuro. Por lo tanto, ahora iba a tener que ser socorrida de forma sobrenatural. La enemistad era en un sentido natural, en el caso de Cristo, porque él no iba a necesitar ese elemento sobrenatural para combatir contra el pecado, por cuanto él, en forma natural, lo aborrecía porque él no tenía pecaminosidad. En otro sentido era sobrenatural. ¿Por qué? Porque él también era Dios, puesto que estaban combinadas, dice, la humanidad y la divinidad. En sentido natural, la humanidad, y en sentido sobrenatural, la divinidad. Cristo, en su divina humana naturaleza, odiaba el pecado. Tenía enemistad natural y sobrenatural contra el pecado. Natural como hombre, sin pecado, y sobrenatural como Dios, sin pecado. Y nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en el habitante de esta tierra. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. Él había visto su poder engañador y que infatúa obrando en los santos ángeles y todas las facultades de Cristo se alistaron contra él. Ahora dice, que entiendan todos los que dicen ser hijos de Dios, que Él no tolerará sus pecados, así como no toleró los del antiguo Israel. Dios odia las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas. Así que el que piensa que Jesús heredó el pecado de nosotros, el Señor tendría que odiar a Jesús, porque estaría unido a ese pecado. Pero lo que Jesús tomó no fue su pecado, o sea, no tomó nuestra naturaleza con pecado, tomó nuestros pecados, pero no nuestra naturaleza pecadora. ¿Ya? Entonces, Dios odia las tendencias hacia el mal. Dios las odia. Y Cristo también decía que odiaba intensamente el pecado y en forma perfecta. Entonces, tanto las tendencias humanas, o sea, las tendencias heredadas como las tendencias cultivadas, ¿ya? Interesante eso que cuando dice que Dios odia todo eso, nosotros podemos sentir temor, pero Dios nos ama igual. Él sabe que tenemos y nos ve con tendencias heredadas y tiene compasión y nos ve con tendencias que cultivamos, igualmente nos tiene compasión. Pero eso no significa que no las odie. No que nos odie a nosotros, sino a esas malas tendencias. Por eso que Él se esmera en ponernos en situaciones donde se evidencien esas tendencias y poder luchar nosotros contra esas tendencias fortalecidos por su gracia. Porque eso tiene que ser eliminado de nuestra vida, porque de otra manera, imagínense, ¿cómo vamos a entrar en el cielo con algo que Dios odia? Es imposible. Tienen que ser eliminadas de nuestra vida, porque Dios las odia. Y en el cielo no se va a introducir nada que Dios odie. Así que tanto las heredadas como las cultivadas, y tenemos que ver varias citas sobre eso más adelante, tienen que ser sacadas de nuestra vida si es que algún día queremos ver el cielo. Cristo entonces no vino con estas tendencias,
hacia el mal, ni heredadas ni cultivadas. Y acá dice cómo venía Cristo. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces aquí se ve que para Cristo era agradable, no era una lucha, no era algo, ay, como algunos, no quiero saber de la Biblia, no, porque no, me dan miedo esas cosas. ¿Por qué le dan miedo? Porque están en enemistad con Dios. Pero Jesús no tenía esa enemistad. Entonces, dice acá, el hacer tu voluntad, ¿qué le pasaba con él? El hacer las cosas de Dios para él era algo agradable, era algo natural. Le gustaba hacer la voluntad de Dios. No tenía resistencia, no tenía algo que lo impeliera a alejarse de Dios. Y su ley, la ley de Dios, estaba en medio de su corazón. ¿Ya? Nuestro corazón, por el contrario, dice, las escrituras dicen que es engañoso y más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. O sea, nosotros no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. La ley de Dios no está grabada en forma natural en nuestro corazón, sino que están grabadas las malas tendencias. Pero Dios tiene que grabar su ley en nuestro corazón y para eso tiene que sacar las cosas malas. Y eso es lo que Cristo tenía en forma natural. Le agradaba hacer la voluntad de Dios y tenía en forma natural la ley de Dios impresa en su corazón. Y al actuar, hacía naturalmente lo que a Dios le gustaba. Ahora dice, Adán y Eva estuvieron como criminales delante de su Dios, esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión. Pero antes, dice más adelante la cita, Dios declara, pondré enemistad. Entonces, esto, cuando ellos lo escucharon, en realidad debe haber sonado como palabras de esperanza, porque le dice que iba a poner enemistad entre ellos y la serpiente, que era la que había simpatizado Eva con ella. Pero ahora en vez de ser su amiga, iba a ser su enemiga. Esa era la idea. Y Dios declaró eso, pondré enemistad. Esa enemistad es puesta sobrenaturalmente, porque si no Dios no la tendría que poner. Ella se habría enojado porque la serpiente la tentó y por eso estaba fuera del Edén y ya no iba a necesitar ser amiga de la serpiente y no iba a querer ser amiga de la serpiente. No, eso es lo terrible del pecado. A pesar de que hace mal, lo amamos. ¿O acaso no es el drama de todos los drogadictos? Una vez estaba en una iglesia y pasó adelante una persona que era drogadicta y dijo, hermanos, yo les pido por favor que oren por mí porque yo no quiero la droga, yo odio la droga, yo no quisiera nunca más consumir droga, pero no puedo dejar de consumir droga. Y yo sé que aunque yo diga que no voy a consumir, ligerito voy a estar otra vez consumiendo droga. Entonces es un drama realmente, como vimos en la clase anterior, el pecado. Y lo lindo de esto es que Dios promete que va a poner una enemistad entre nosotros y Satanás, que es el que nos tienta, y va a ayudarnos para que pueda salir ese pecado de nosotros y no tengamos amistad con el pecado ni con el instigador del pecado. Esa enemistad entonces puesta sobrenaturalmente, no nace en forma natural y no se mantiene naturalmente. Entonces, de ahí la necesidad de perseverancia, porque Dios la pone, pero no queda ahí pues está para siempre, no, no. Nosotros en comunión con Dios debemos cultivar la presencia de Dios en nosotros para que Él esté poniendo continuamente esta enemistad, porque no se mantiene naturalmente. Cuando pecó el hombre, su naturaleza se convirtió en mal y estaba en armonía, en vez de estar en guerra, con Satanás. ¿Se fijan? Su naturaleza estaba en armonía con Satanás. Se convirtió en mal y estaba en armonía con Satanás. Pero, dice más adelante, cuando Satanás oyó que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, supo que aunque había tenido éxito en depravar la naturaleza humana y asimilarla a su propia naturaleza, haciendo uno entre Satanás y el hombre, y Cristo quería hacer uno entre Dios, o sea, entre Dios él mismo y el hombre, pero Satanás ya estaba cantando victoria que iba a asimilar a su propia naturaleza a la nuestra, y cuando escucha eso, sin embargo, dice, eh, aunque había tenido éxito en eso, sin embargo, por algún proceso misterioso, eso es lo que él entendió,
Dios, ¿qué haría? Restauraría al hombre a su poder perdido y lo capacitaría para resistir y vencer a su vencedor. El que Dios pueda restaurar al hombre y capacitarlo para resistir a Satanás es algo que podemos ponerle el nombre de sellamiento. Ocurre paso a paso, cada momento con Cristo, hasta que en nosotros la imagen de Cristo queda grabada y llegamos a ser inconmovibles en nuestra resistencia al pecado. Se nos hace una costumbre estar unidos a Cristo y, y tener odio por el pecado. Y eso es lo que llegamos a sentir, odio por el pecado. La gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea la enemistad contra Satanás. ¿Se fijan? O sea, la gracia es un favor no merecido. Cuando Cristo nos hace sentir que nos está perdonando aunque no lo merecemos, eso crea una gratitud y hace posible que el elemento sobrenatural se introduzca en nuestra naturaleza para resistir a aquel que es enemigo de Cristo y también enemigo nuestro. Sin esa gracia, el hombre continuaría como cautivo de Satanás, como siervo siempre dispuesto a sus órdenes. Habíamos visto algo parecido ya. ¿Se imaginan ustedes? O sea, ser un cautivo de Satanás para siempre, siempre y para siempre. Esa habría sido la condición natural, eterna del hombre, si no fuera porque Cristo decidió implantar algo sobrenatural en nosotros para libertarnos del poder de Satanás. ¿Ya? Ahora, la pregunta, si Cristo hubiera venido a esta tierra cuando vino, sin, sin esa gracia que el hombre le fue dada, ¿habría podido resistir el pecado? No. ¿Y Cristo podía recibir gracia? Dijimos la clase pasada que no. Porque ¿quién implanta la gracia? Cristo implanta esa gracia. Por lo tanto, si Cristo la implanta, no podía implantarse esa gracia a sí mismo. Y esa gracia viene gracias a lo que Él ofreció darnos y cumplió en darnos, que era su vida perfecta y una muerte sin pecado para nosotros. Entonces, eso no podría haberlo recibido Cristo. ¿Quién iba a morir por Él? ¿Quién le iba a implantar esa gracia? ¿Quién iba a ser de mediador entre Él y su Padre? No había. Él era el único. Y por lo tanto, no podría, si Cristo hubiera venido con el pecado igual que nosotros, no podría haber tenido enemistad contra Satanás, porque habría necesitado algo sobrenatural. Solo podría serle dado si Él tomaba nuestro lugar y estaba dispuesto a llevar todo nuestro dolor y pesares y morir en nuestro lugar y sufrir nuestras injusticias en su carne. Entonces, ese es el punto que algunos no ven, porque Cristo eh, no podía tener pecado porque no había mediador para él. Y él era el que podía implantar esa gracia, fruto de lo que hizo por nosotros, en nosotros. El nuevo principio en el alma, ese que implanta Cristo, crea conflicto donde hasta allí había habido paz. Hay un versículo muy interesante que está en Isaías 45, que dice, yo soy el que hago la paz y el que creo la adversidad. Él puede hacer las dos cosas. En este caso, se necesita que Él cree adversidad. Y saben, yo en más de un momento le he pedido a Cristo que Él haga adversidad, porque a veces es necesario, tanto para separarnos del pecado como para que Dios separe a otros del pecado. Entonces es necesario esa adversidad que Dios la puede crear. El poder que imparte Cristo, nuevamente, capacita al hombre para resistir al tirano y usurpador. ¿Se fijan? Ahora, ¿querrán tomar en cuenta los hombres y las mujeres cómo considera Dios a las criaturas que ha creado? Él formó la mente del hombre. Y dice aquí, no producimos un solo pensamiento noble que no derive de Él. Nuestra mente no puede producir nada bueno. No podemos producir pensamientos buenos. Pero ¿cómo si yo
muchas veces he pensado cosas buenas. Ah, pero es que esas son cosas que Dios le inspira. Pero es que yo no sé, no sabía que era Dios. Es que Dios entra en nuestra mente sin que lo sepamos y nos inspira a hacer cosas buenas. Y eso es lo lindo de Dios, porque a pesar de que no lo merezcamos y a pesar de que estemos tentados solamente a pensar y a hacer y a decir cosas malas, los pensamientos nobles y buenos son puestos por Él en nuestra mente para hacernos de inspiración para obrar cosas buenas a la vez. Él dice, conoce todos los procesos misteriosos de la mente humana porque ¿acaso no la hizo? Dios comprende que el pecado ha rebajado y degradado al hombre, pero contempla con misericordia y compasión, porque ve que Satanás lo tiene en su poder. ¿Ya? ¿Por qué Dios contempla entonces con misericordia al hombre? Porque el hombre está cautivo de Satanás. Habría sido la condición de Cristo si hubiera venido con pecado igual como nosotros, como algunos dicen. Eh, pero Satanás, no, o sea, Jesús no vino cautivo de Satanás. Jesús producía pensamientos buenos y nobles que derivaban de él en forma natural. Al igual que ocurría con Satanás, perdón, con Adán, al igual que ocurría con Adán en Edén. Edén tenía pensamientos buenos, no tenía pensamientos malos, pero esto se produjo como resultado de la desobediencia. ¿Se fijan? Ahora nosotros estamos cautivos de Satanás, nos tiene su poder. Dice acá, si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, un solo pensamiento malo siquiera, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo le pudo herir el talón. Si hubiera sido tocada la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. O sea, Dios se enojó con Adán. La ira de Dios descendió sobre Adán. Adán tuvo miedo porque se dio cuenta que había ofendido a Dios, pero Cristo se puso de mediador para él recibir el castigo de la ira que descendía sobre Adán. ¿Ya? Ahora, hubieran quedado, en ese caso, sin esperanza Cristo y la iglesia. O sea, Cristo mismo habría muerto y la iglesia, como humano, ¿no? Como Dios no podía morir, y la iglesia habría perecido también. Así es que eso es lo interesante. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán, hubieran quedado sin esperanza Cristo y la iglesia, ambos sin esperanza. ¿Ya? Yo creo que en ese caso hasta Enoc y Moisés habrían tenido y Elías habrían tenido que salir del cielo porque no habría habido mediador para él. Por eso que es interesante por qué fue escogido Elías y Moisés para venir a animar a Cristo en Getsemaní, porque en ellos Cristo vio una responsabilidad y la vio con amor y tiene que haber pensado, gracias a lo que yo tengo que hacer, aunque estoy sudando gotas de sangre, gracias a eso, si yo doy mi vida a la cruz, Moisés y Elías van a ser confirmados en el cielo, porque ellos fueron al cielo pensando en que yo había prometido morir por ellos, aunque no era el plan de ellos, era el plan de Dios. Y pensó en sus discípulos y pensó en todos los demás y dijo, lo haré. Voy a ir, Padre, si no puede pasar de mí esta copa, que se haga tu voluntad. Y así fue que él tomó, ¿no es cierto?, el castigo de la ira divina sobre sí. Satanás, dice, reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. Y esa es la condición. Nosotros estamos destituidos del Espíritu Santo. Estamos destituidos en forma natural, pero Dios nos provee de su espíritu por misericordia. Pero también como iglesia estamos destituidos de su espíritu porque sabemos que en la iglesia está revuelta la cizaña con el trigo. Y mientras sea esa la condición de la iglesia no puede recibir el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión.
Solamente Dios va a derramar su espíritu cuando la paja sea eliminada y en la iglesia quede solamente trigo. Pero ¿cómo, hermana? ¿Va a ser algún día perfecta la iglesia? Sí lo va a hacer, pero no toda la iglesia como la vemos ahora. Lo que Dios va a hacer es que va a producir un zarandeo, que ya está comenzando, y que va a alcanzar su clímax con las leyes dominicales para que salga la paja de la iglesia. Y cuando haya quedado solamente el trigo, entonces su pueblo va a terminar de ser sellado y va a ser sellado y como pueblo sin pecado, sellado para quedar inconmovible frente a la tentación del pecado, frente al tentador. Entonces ya no va a estar destituido de su espíritu y el Espíritu Santo le va a ser dado, como fue dado en Pentecostés, para el cumplimiento de la misión. Pero para eso tenemos que estar en una comunión verdadera con Cristo. Y saben que la comunión verdadera con Cristo como que tampoco se da de forma muy natural. Muchas veces nuestras fuerzas se debilitan en ese sentido, somos distraídos, somos debilitados, somos estorbados en nuestra intención de permanecer en comunión con Cristo y Cristo tiene que permitir reveses en nuestra vida enfermedades, problemas financieros, problemas familiares, de toda índole. ¿Para qué los permite? Para que acudamos a Cristo y nos aferremos a Él. Y cuando nos aferramos a Él, entramos en comunión nuevamente con Él, para tener su espíritu. ¿Para qué? Para que haya enemistad entre nosotros y el pecado y no terminemos simpatizando con el pecado. Entonces, acá dice que Satanás reúne toda su fuerza y lanza todo su poder al combate. ¿Y por qué no encuentra esa mayor resistencia? Porque estamos destituidos del Espíritu de Dios. Eso es lo que pasa en nuestra iglesia y lo que suele pasar en la vida de muchos seguidores de Cristo. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. ¿Se fijan? Él, al comienzo decía nuestras citas que nunca había ido alguien en la tierra que odiara el pecado con perfecto odio, así como Cristo. Y él tenía repulsión y odio hacia el pecado. Y la gente que dice seguir a Cristo a veces ama el pecado. Entonces, ¿cómo va a ser que va a estar bien con Cristo? Dice, pero es que el Señor sabe que para mí eso es irresistible. Entonces eso significa que ama el pecado. Y el Señor sabe que sí se puede resistir si recibe la gracia que Él tiene que dar para que lo pueda resistir. Pero para poder dar esa gracia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que oponer resistencia a Satanás y para eso tenemos que tener no poca comunión, sino mucha comunión verdadera con Cristo. Y así vamos a recibir esa gracia para poder resistir el pecado. No lo rechazan como Cristo lo rechazó, con decisión y energía. ¿Ya? Ahora, miren, mucho se ha dicho acerca de que sí, es que el hombre quizá vino eh, con la naturaleza de Adán antes del pecado y otros dicen, no, quizá el hombre vino con la naturaleza de Adán después del pecado. Antes del pecado, se dice que esas personas que piensan que vino con una naturaleza como la de Adán antes de pecar son prelapsarias. Y las que dicen que vino con la naturaleza de Adán después de pecar son postlapsarios. En el fondo, creen que igual que Adán después del pecado, con el pecado implantado en su ser, igual que Adán, no solamente con los resultados del pecado, sino con el pecado, las tendencias inherentes al pecado. Eso es lo que piensan muchos, aunque lo disfrazan con muchas explicaciones, pero eso es lo que piensan. Y dicen, es que si Jesús hubiera venido sin nuestras tendencias al pecado y sin nuestra naturaleza pecadora, Él no podría haberse puesto en nuestro lugar y no podría comprendernos. Y vamos a ver que es todo lo contrario. Miren, en la oración intercesora que Jesús elevó a su Padre, y esta es la verdadera razón, lo que vamos a ver aquí. O sea, no razón, este es el verdadero eh, principio en el cual debemos fundar el razonamiento de que Jesús no necesariamente se trataba de que viniera como Adán antes del pecado o como Adán después del pecado, sino que más bien el eje de este plan de salvación estaba puesto
en algunas condiciones que debía cumplir tanto como humano o que debía cumplir como divino, porque iba a ser divino humano. Entonces iba a tener que cumplir algunas condiciones que habían sido impuestas como obligatorias, condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias. Le había dicho, muy bien, tú entonces quieres ir a la tierra para hacer el sacrificio en lugar del hombre, entonces tienes que aceptar estas condiciones que van a ser obligatorias para tu misión en la tierra. No le dijo, si tú vas a ir, vas a tener que ser igual de pecaminoso que Adán. No le dijo eso. No vas a, después del pecado. O tú no te va a costar nada porque vas a ser igual que Adán antes del pecado. Tampoco le dijo eso. Le dijo, mira, vamos a hacer algo especial. Vamos a basar este trato en condiciones que tú tienes que cumplir. Y para cumplir esas condiciones, tú vas a tener que venir. Yo te voy a formar un cuerpo que va a estar apto para poder cumplir esas condiciones, pero eso vas a tener que determinarlo tú por tu propio libre albedrío cuando estés en la tierra. Ahora miren, dice, en la oración intercesora que Jesús elevó a su Padre, afirmó que había cumplido con las condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias respecto al hombre caído para que Cristo las cumpliera conforme al contrato hecho en el cielo. ¿Ya? Ahora que se trataba de que la humanidad estaba caída, él iba a cumplir esas condiciones. Y el contrato había sido hecho en el cielo, había sido hecho ese pacto eterno antes que fuera creado el hombre, antes que fueran creados los ángeles, antes que nada fuera creado, por si cualquier facción del universo caía, tuvo que hacerse este plan. Y en este caso, para este mundo, las condiciones iban a ser adaptadas a este mundo. Él oró, he acabado la obra que me diste que hiciese cuando oró al final de su ministerio. Es decir, San Juan 17 está citando, había forjado en la tierra un carácter justo como un ejemplo para que lo siguieran los hombres, ¿ya? Entonces, esas condiciones iban a terminar en que si él las cumplía, iba a poder forjar un carácter justo para que fuera un ejemplo, ¿ya? Si él cumplía las condiciones que se habían impuesto, y él iba a poder ser nuestro ejemplo. Y él iba a tener el carácter justo que iba a ser nuestro ejemplo, para que lo siguiéramos nosotros. Prosigue declarando en esa oración, ¿no es cierto? San Juan 17, acabado la hora que me diste que hiciese, prosigue declarando lo que está abarcado por la obra que ha hecho. ¿Cuál es la obra que hizo? La obra que hizo basada en el cumplimiento de esas condiciones. Ser divino humano y varias que vamos a ver aquí. Dice que y, esas condiciones, perdón, aquí dijimos, prosigue declarando lo que está abarcado por la obra que ha hecho y que le han sido dados todos los que creen en su nombre. Y cuando la iglesia sea finalmente rescatada en el paraíso de Dios, pensará en el trabajo de su alma y se sentirá satisfecho. La hueste redimida será la gloria principal de Cristo a través de toda la humanidad. Él aceptó las condiciones, aceptó el trato, cumplió el pacto, vino y logró para nosotros una perfecta salvación. Y gracias a que eso fue algo muy difícil de cumplir, pero Él lo cumplió y fue el gran vencedor, nosotros seremos su gloria principal, porque es el logro, los trofeos que Él va a tener de haber cumplido su misión en esta tierra. Y como dijimos la vez anterior, no se trataba solamente de haber muerto por nosotros, sino que, y después volver y que todo sigue igual que antes. No, Él va a retener nuestra naturaleza humana por toda la eternidad. Se unió a nosotros indisolublemente por toda la eternidad. Ahora miren, aquí están las condiciones obligatorias. Primero, debía venir en su divinidad igual a Dios, aunque velado. Él no iba a venir semejante a Dios. En ninguna parte de la Escritura dice que Cristo haya venido semejante a Dios. En todas dice que Él era igual a Dios, porque Él era la segunda persona de la divinidad revestida de carne humana, ¿ya? Iba a venir en su divinidad igual a Dios, aunque velado. Su naturaleza humana no iba a ser visible la gloria de su naturaleza divina, aunque vamos a ver que no siempre pudo ocultarla perfectamente. Primero, ¿para qué esto?
para revelar su verdadero carácter. Para revelar el carácter de Dios, Él iba a venir con la divinidad velada, pero con la naturaleza humana mostrando a los hombres, ilustrando de manera que no pudieran morir los hombres, porque si hubiera venido como Dios, habrían muerto al solo verlo. Pero Él necesitaba que vieran cómo era Dios, cómo pensaba Dios, cómo actuaba Dios, lo que Dios habría dicho en tal o cual circunstancia. Para eso tenía que velar su naturaleza divina y así podría revelar el verdadero carácter de Dios a los hombres. Y esta es la otra que tenemos que ver la cita, que es muy linda, que dice que Cristo no vino para comprendernos a nosotros. Como algunos dicen, para poder comprendernos tenía que hacerse hombre igual que nosotros, con pecado igual que nosotros, para entendernos, entender nuestras tentaciones. No, Él vino igual a Dios, aunque velado, ¿para qué? Para ser comprendido por la humanidad. Y eso dice la cita que vamos a ver. Era necesario que Dios fuera comprendido. El problema de incomprensión aquí no era que Dios no comprendiera a la humanidad, sino que la humanidad no comprendía a Dios. Piensen ustedes, ¿acaso Dios no iba a comprender a la humanidad, siendo que nos creó con lágrimas? ¿Para qué nos creó con lágrimas sin haber pecado? No iba a haber llanto, porque Él se estaba anticipando a la existencia del pecado, iba a saber lo que íbamos a sentir y nos iba a dar una vía de expresión, porque Él nos comprendía aún antes de que pecáramos. ¿Para qué Dios nos puso anticuerpos si en el cielo o en el Edén no existía enfermedad? Porque Él sabía que iba a entrar la enfermedad en el mundo y nosotros íbamos a necesitar resistirla, o si no, la primera enfermedad el hombre habría muerto. ¿No comprendía las enfermedades? Claro que sí. Por eso puso anticuerpos en nosotros. Puso mecanismos de cicatrización. El Señor hizo muchas cosas que demuestran que antes de que estuviéramos dañados por el pecado, Él ya se anticipó a eso porque nos comprendía perfectamente. Sabía cómo era la mente humana, dice, porque Él la creó. ¿Cómo no la iba a comprender? Él mismo la creó. No hay nadie que nos pueda comprender tan bien como Dios. Y a pesar de que nos comprende, nos ama. Porque algunos se esconden de Dios como Adán, pensando que porque Dios los comprende y sabe en sus malas intenciones, Dios se va a alejar y no, y por último los va a destruir. Pero lo lindo es que Dios, a pesar de que nos comprende, no nos destruye, sino que nos ama y en su amor nos quiere restaurar para que seamos felices. ¿Ya? Entonces, Él vino para que esas cosas las entendiéramos, para que la buena voluntad de Dios fuera revelada a la humanidad y la humanidad tuviera confianza para acercarse a Dios. También por eso, Él no solamente veló su, su naturaleza divina con la naturaleza humana, sino que además de eso tomó nuestra naturaleza humana en su condición caída, con los resultados del pecado sobre sí, para darnos una garantía de que era posible vencer el pecado, aun con todas las desventajas que los resultados del pecado le produjera a los que iban a ser hijos de Dios. Y aún así podemos ser sellados por Dios para vida eterna. Podemos erradicar las tendencias, tanto naturales como, o sea, hereditarias como adquiridas. ¿Ya? Entonces, vino para revelar su verdadero carácter, para ser comprendido para la humanidad, vino para, como decimos, para tomar una naturaleza desfigurada por el resultado que el pecado había producido. Vino sin parecer ni hermosura, habiendo podido elegir venir con un cuerpo hermoso. No, vino en todo, vino en la condición más desventajosa para poder decirnos que Dios nos entiende, para decirnos, yo los entiendo. Me estoy poniendo en el lugar de ustedes para que sepan que yo los entiendo y que los acepto así como son y que los quiero ayudar y que les tengo compasión. Ahora miren, como hombre debía venir como Adán antes de caer. ¿Cómo era Adán antes de caer? Era sin pecaminosidad y sin naturaleza pecaminosa, pero sin pecaminosidad además.
Pero tenía que venir además como Adán después de caer, o sea, con nuestra naturaleza caída, ¿ya? Y pecaminosa, ¿ya? Pero no con pecaminosidad. Después de caer, él iba a venir sin pecaminosidad y después de caer iba a venir con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, o sea, con los resultados del pecado en sí, ¿ya? Bajos de estatura, que se cansan fácilmente, que tienen que cuidarse para no enfermarse. Todas esas cosas eran resultado de la caída y todo eso delataba que la naturaleza estaba dañada por el pecado. Pero tenía que venir sin pecaminosidad, igual que el primer Adán, antes de caer, y igual que el primer Adán, pero después de caer, con la naturaleza caída y pecaminosa, o sea, dañada por el pecado. Tenía que venir sin usar sus atributos divinos en beneficio propio. No podía usar, esa era una de las condiciones, sus atributos divinos para beneficiarse a sí mismo. Cada vez que él usara sus atributos divinos, que sí los podía usar y que sí los usó, como vamos a ver, ¿ya? Él los usó en beneficio de la humanidad, en beneficio de otros, pero no para él librarse de la tentación, no para él librarse del pecado, no para él satisfacer sus necesidades humanas, no. Todos sus atributos divinos fueron puestos al servicio de la humanidad, no al servicio de sí mismo. Tenía que estar sin pecado, no podía pecar, no debía pecar, ni en su vida ni en su muerte. No debía pecar ni en su vida ni en su muerte, porque Satanás se esforzó para hacerlo pecar mientras estaba con vida y después en el último instante, cuando estaba en la cruz, él decía, ya, aquí sí que sí, y hacía que lo trataran de lo peor, que sus discípulos estuvieran lejos, que los demás le dijeran insultos, lo trataran lo peor de lo peor para que él pudiera pecar, pero no pecó, ni en su muerte ni en su vida. Debía soportar, son las condiciones que él estaba cumpliendo, santamente todas las injusticias de la humanidad y ser un ejemplo de humanidad perfecta para nosotros. Porque qué difícil es soportar la injusticia, soportar el maltrato, soportar, incluso algunos dicen, la injusticia de yo tener que haber nacido así, cuando yo ni siquiera elegí nacer. Bueno, él soportó la injusticia de la herencia de la naturaleza pecaminosa de sus padres, con las desventajas de naturaleza pecaminosa, que traía todas esas cosas, esas taras, ¿no es cierto?, que había impreso el pecado en la naturaleza humana, pero no trajo la pecaminosidad, acuérdense. Debía morir en lugar del hombre. Así que cuando él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, evidentemente no estaba haciendo uso de su omnisciencia, porque si no, no habría tenido que pedir eso, habría sabido que no había otra forma. Pero él decía, sí es posible, él pensaba que a lo mejor era posible, como ser humano pensaba que a lo mejor era posible, que no tuviera que morir. Sí es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Pero luego pensando, capaz que también estaba en el plan. Entonces, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se fijan? Así es que eso ha sido nuestra clase por hoy. Vamos a los minutos restantes, después de despedirnos, vamos a dejarlos para los que quieran hacer preguntas, acotaciones y demás. Por el momento, vamos a orar para terminar y vamos a finalizar con la transmisión de nuestra clase en el día de hoy. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros para tener la última oración. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, estamos muy agradecidos a ti, Señor, infinitamente agradecidos porque tú has hecho lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Te compadeciste de nuestra raza, Señor. Nos amaste antes de crearnos y a pesar de que sabías que caeríamos, nos creaste, poniéndote, Señor, tú en nuestra condición antes de crearnos y ofreciéndote para llevar el resultado del pecado sobre ti y expiarnos de toda iniquidad. Gracias por lo que estás haciendo hoy en nuestra vida, que no merecemos, Señor, pero que te rogamos que tú lo sigas haciendo hasta sacar totalmente el pecado que está en nosotros, para que podamos honrarte como lo mereces y para que podamos decirle al universo entero que con tu poder, gracias a lo que tú ganaste en la cruz, tú, Señor, puedes sacarnos del pozo profundo del pecado en donde hemos sido sumidos gracias a nuestra obediencia a Satanás.
y que podamos ser libres, eternamente libres gracias a lo que tú hiciste. Nos encomendamos a tu cuidado, a tu dirección. Viene una nueva semana con cosas que no sabemos qué traerá. Te rogamos que tú nos capacites para poder estar cerca tuyo y para poder vencer toda tentación y poder agradarte y poder crecer en ti. Nos encomendamos a tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén, Señor.